Es el primer domingo de una serie de domingos que nos llevarán a la celebración de la Navidad. Culminan con la celebración de la Navidad y es el comienzo de, del año cristiano, el comienzo de un nuevo comienzo en que la iglesia cristiana vuelve a relatar la historia de Cristo. Entonces Dios nos ha permitido llegar otra vez a este tiempo. Podemos preguntarnos dónde estábamos hace un año, ¿verdad? ¿Dónde estábamos celebrando el Adviento hace un año? ¿Se acuerdan que el mundo se iba a acabar el año pasado? Pero siempre no. Y estamos todavía. Entonces comenzamos más o menos en Pentecostés de este año a repasar el fruto del Espíritu. Y toca ahora en turno el tema de la mansedumbre. Ya estamos casi al final, mansedumbre. Está al final de la lista, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces ya casi lo completamos. Se ve que los racimos ya casi están completaditos ya de uvas, ¿verdad? De uvas, de flamitas que son el fruto del Espíritu. Y entonces al mismo tiempo en el Adviento hacemos énfasis en 4 palabras claves, ¿verdad? Que son los 4 domingos antes de la Navidad y que nos sirven, nos ayudan para recordar, ¿verdad? Que no se nos olvide de qué se trata todo esto, ¿verdad? De qué se trata la iglesia, de qué se trata la fe, de qué se trata creer y andar en esto, ¿verdad? Y entonces esas 4 palabras son esperanza, amor, gozo y paz. Entonces, coincide un poco con la decoración que tenemos acá en la pared de acá. Amor, gozo y paz, nos falta esperanza. Hoy sería el domingo de la esperanza, ¿verdad? El próximo domingo, amor. Luego dentro de 2 domingos, gozo. Y el domingo de la Navidad es paz, ¿verdad? Amor, gozo, paz. Que también corresponden con las velas que están alrededor de la corona de Adviento, que son esperanza, amor, gozo y paz. Y después hay una en el centro que es para la Nochebuena, justo la víspera de la celebración de la Navidad, que es el 25 de diciembre. Cristo es esa vela blanca, ¿verdad? La vela de Cristo. Pero ¿por qué digo que nos ayudan a entender de qué se trata o a recordar de qué se trata esto? Porque quiere decir que una vez al año las iglesias entramos a este taller de reparaciones, al taller de afinaciones, ¿verdad? De Dios. Entonces metemos a la iglesia a afinar. Y así como un carro se afina, ¿verdad? Que le cambian el aceite, que le cambian alguna bujía, ¿verdad? Que lo afinan para que esté funcionando bien. La iglesia también necesita afinarse. Y es en el Adviento el tiempo cuando se debe de afinar, para que evaluemos que todo lo que hacemos sirva a la esperanza, al amor, al gozo y a la paz. Que todo lo que digamos sea para fortalecer la esperanza, el amor, el gozo y la paz. Que estas 4 grandes palabras, ¿verdad? Sean como lo que nos afine, ¿verdad? Que recortemos, ¿verdad? Las cosas que no ayudan a la esperanza o al gozo, al amor, a la paz, y que nos quedemos con aquello que sí, que sirve a la esperanza, al amor, al gozo y la paz. Todo en Cristo, ¿verdad? Con Cristo como el centro. Esperanza en Cristo, amor en Cristo, gozo en Cristo y paz en Cristo, ¿verdad? Por eso cuando salimos del Adviento, salimos recién afinaditos, listos para empezar un nuevo año de trabajo para el servicio de la esperanza, para el servicio del amor, para el servicio del gozo, para el servicio de la paz, para el servicio de Cristo. ¿Y cómo relacionar este tema de esperanza con lo que nos corresponde el fruto del Espíritu, mansedumbre? Y es esto, ¿verdad? No hay esperanza en el mundo más que la mansedumbre. La mansedumbre
la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo, es la única esperanza para el mundo. Leímos en Zacarías capítulo 9 este texto precioso de la esperanza de la venida del Mesías. Es uno de los textos mesiánicos, es decir, que hablan del Mesías, uno de los textos del Antiguo Testamento que predicen la venida del Mesías y que el Señor Jesús cumplió precisamente cuando entró a Jerusalén montado sobre un burrito, en el día de la entrada triunfal. Pero aquí vamos a ver algunos detallitos importantes acerca de la relación entre la mansedumbre y la esperanza. Mire, para empezar yo creo que debemos definir qué es mansedumbre, porque tal vez tenemos alguna idea equivocada. ¿Qué será la mansedumbre? Y muchos piensan que mansedumbre es lo mismo que debilidad, ¿verdad? Ser manso significa ser débil o no tener carácter, ¿verdad? No tener fuerza. Y no es así, ¿verdad? Vamos a ver que mansedumbre no es lo mismo que debilidad, ¿verdad? Mansedumbre no es lo mismo que debilidad. Mansedumbre es precisamente poner la fuerza al servicio de Dios, ¿verdad? Al servicio de otro, que ese otro es Dios, ¿verdad? La mejor imagen de la mansedumbre la vemos, por ejemplo, en un caballo de carreras, en un pura sangre. ¿Han visto esos caballos? No son débiles esos caballos, son caballos muy fuertes, tienen mucho músculo, ¿verdad? Son caballos que están, 100% fuerza, son 100% fuerza, pero no corren a lo loco, ¿verdad? Ellos solamente corren siguiendo la orden de su jinete, ¿no? Solamente cuando se les indica, entonces empiezan a correr. Pero toda esa fuerza que tienen es puesta al servicio de uno más grande, de uno que lo monta, ¿verdad? Entonces, esa es la idea con la iglesia también y con la vida cristiana. Debemos de ser mansos, quiere decir que nuestra fuerza, mucha o poca, ¿verdad? Nuestra fuerza está puesta al servicio de otro que está por encima de nosotros. Entonces, si le respondemos a los que nos dicen, el que es manso es débil. No es cierto. No es cierto. El que es manso pone su fuerza al servicio de Dios. Me gusta pensar, por ejemplo, en aquella famosa criatura de la imaginación japonesa, Godzilla. ¿Se acuerdan de Godzilla? Tal vez ustedes la veían o no, pero es un monstruo que agarraba y con su cola, con sus garras, destruía puentes, destruía edificios, ¿no? Todo lo destruía la Godzilla, ¿no? Bueno, imagínense que esa Godzilla de pronto conociera a Cristo, no de pronto, sino que alguien le predicara, ¿verdad? Entonces Godzilla se convirtiera al Señor. Entonces esa Godzilla ya no iba más a destruir, sino que iba a usar toda su tremenda fuerza, pues a ver en qué se puede ayudar. Vamos a ver, bueno, aquí tiene que poner un puente, pues yo lo pongo, ¿verdad? ¿Se imaginan? No, nunca se imaginaron una Godzilla cristiana, ¿verdad? Convertida, ayudando más bien a construir en lugar de a destruir, ¿no? Haz de cuenta que todos somos esa criatura fortísima, ese monstruo, esa Godzilla. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, no nos hace débiles, ¿no? Sino que nos hace poner esa tremenda fuerza que tenemos al servicio suyo, que siempre es de la construcción, no de la destrucción, ¿verdad? De la vida, no de la muerte, de la alegría, no de la amargura, de la paz y no de la violencia, ¿no? Entonces, mansedumbre se relaciona mucho con este tiempo de Adviento. Igual que Cristo fue manso y humilde, nosotros ponemos nuestra fuerza, mucha o poca, al servicio de la esperanza, al servicio del amor, del gozo y de la paz, al servicio pues de Cristo.
Ahora sí, pues veamos qué significa la relación entre mansedumbre y esperanza. Fíjense cómo dice, hay una agenda y hay una estrategia aquí en el Mesías. El Mesías tiene una agenda. Es fácil ver cuál es la agenda. Vamos a ver cuál es esa agenda y cuál es esa estrategia. Es un mensaje para el pueblo de Israel que está más o menos unos 400 años antes de Cristo, esperando la venida del Mesías. Salta de alegría, Sión, grita jubilosa, Jerusalén, porque ya llega tu rey, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borrico, retoño de asna. Destruirá los carros de guerra de Efraín y aniquilará la caballería de Jerusalén. Quebrará los arcos de guerra y anunciará la paz a las naciones. Dominará de un mar a otro mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, la agenda que ustedes han podido ver aquí conmigo es que cuando venga el Mesías, dice este texto, él tendría un objetivo. Ese objetivo es la paz, ¿verdad? La agenda del Mesías es la paz, conseguir la paz. Dice pues que anunciará la paz a las naciones. Su dominio será extendido desde un lado hasta el otro de la tierra y él anunciará, proclamará, ejecutará la paz de Dios, ¿verdad? Entonces esa es la agenda del Mesías. Pero también para cumplir esa agenda tiene una estrategia. Y tal vez uno pudiera decir, claro, pues para poder lograr la paz, pues hay que eliminar al enemigo, ¿no? Necesitamos, para que ya se acabe el conflicto, pues borrar de la lista, borrar del mundo a ese que está poniendo tanto gorro. Pongamos una bomba que lo pulverice y lo haga vapor y ya, se acabó el enemigo, entonces habrá paz. Pero no es así, ¿se fijan? Vemos un poquito más despacio este texto y vemos que la estrategia del Mesías no pasa por la eliminación del enemigo y no incluye destruir al que es diferente al otro, sino que es más bien concentrarse en la mansedumbre. Por eso insistimos, la mansedumbre es la única esperanza. Todo lo que no es mansedumbre, es decir, violencia que confronta violencia, simplemente genera más violencia. Un pleito que se encuentra con otro pleito, genera más pleito. Y nunca se va a acabar. No hay esperanza si no se sigue el camino de la mansedumbre, el camino de la paz. ¿Y por qué lo veo? ¿Por qué lo digo así? Porque mira, dice que el rey, el Mesías, viene como justo y como victorioso, que bueno, que viene así, ¿no? No es un rey derrotado y no es un rey injusto, sino es un rey justo que viene a traer rectitud y justicia y que viene victorioso, ¿verdad? Es un rey victorioso, pero es humilde y manso, viene montado sobre un burro, ¿verdad? No sobre un caballo de guerra, sino sobre un burrito, un signo de mucha humildad. Y dice, destruirá los carros de guerra de Efraín. Ahora que tengo que explicar un poquito quién es Efraín. En otra iglesia donde había un Efraín, luego todos volteaban a verlo a Efraín. Anda, santo, ¿qué vas? Dios te va a destruir. Dice, no, yo qué. No se refiere nada más a una persona, sino que el nombre Efraín representa a un pueblo. ¿Y a qué pueblo representa ese nombre? Bueno, fíjense, ya unos 500 años antes de que se escribió este texto, el pueblo de todo el reino de David y de Salomón se dividió en dos, se partió en dos. Y 10 tribus se fueron al reino del norte, se constituyeron el reino del norte que se llamó Israel, y 2 tribus se quedaron separadas en el sur, y entonces se constituyeron el reino de Judá, ¿verdad?
Y se separó pues Israel en el norte y Judá en el sur. Y la tribu más grande del sur pues era Judá. Así que por eso le dio el nombre a todo el reino. Judá y Benjamín formaron el reino de Judá. Pero en el norte había muchas tribus, pero la más grande de ellas era Efraín. De manera que a veces se le llama Efraín al reino del norte, ¿verdad? Todo el reino de Israel, ¿verdad?, eran 10 tribus, pero también se le puede llamar Efraín porque era donde estaba la capital, Samaria, y era la más grande, la que tenía más liderazgo, la que aportaba más, la que tenía más gente. Pues entonces era equivalente. Decir Efraín era como decir el reino del norte, Israel. Entonces miren, para este tiempo, cuando se escribió el texto sagrado de Zacarías, ya Israel pues ya no existía, ¿verdad? Ya había sido aniquilado por el imperio asirio, que se llevaron a toda la gente, destruyeron Samaria y trajeron otra gente, y ahí fue un movimiento de población y poblaron las ciudades y las villas. Entonces ya no existía, pero como quiera quedaba en el recuerdo de un reino que había cortado, que había dicho: a David yo no lo quiero reconocer, ni a los descendientes de David no los quiero reconocer como reyes. Entonces nosotros agarramos nuestras canicas y nos vamos, ya no queremos jugar con ustedes, ¿verdad? Entonces ellos cortaron, los de Israel, fíjense, 10 tribus se separaron del pueblo, ¿no? Entonces los que quedaron acá en Judá, en el sur, con la capital en Jerusalén, pues tenían un sentimiento así, ¿no? Que se fueron, ¿no? Nos dejaron, pero Dios había prometido el reino a David, y que David y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, todos sus descendientes eran los elegidos por Dios, el reino de David, ¿no? Entonces este sentimiento es de que los de Efraín se equivocaron. Los de Efraín cometieron un error. Los de Efraín nos dieron la espalda. Los de Efraín son los malos, ¿ya? Los malos de la película en el Antiguo Testamento son ese reino del norte, ¿verdad? Los norteños, los de Efraín, los del reino de Israel. En cambio, los de Jerusalén, los del reino del sur, somos los buenos, ¿ya? Somos los que siempre nos quedamos con David, con los descendientes de David, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, ¿verdad? Esto es lo que tenemos, la promesa. El reino verdadero es el reino del sur, el reino de Jerusalén, el que está ahí con la capital en Jerusalén, el reino de Judá. ¿Ya me expliqué? Entonces, cuando leemos esto y leemos hasta ahí, ¿verdad? Vamos tapando el texto y vamos hasta ahí, que dice: el Mesías cuando venga, dice, como un rey justo, victorioso, humilde, montado sobre un asno, sobre un borrico, retoño de asna, destruirá los carros de guerra de Efraín. ¡Yes! ¿Verdad? ¡Yes! Eso me gusta. Destruirán los carros de guerra del reino del norte, de los otros, de los malos, de los que nos dieron la espalda, ¿verdad? De los que se equivocaron y se fueron por otro rumbo, de los que abandonaron el pacto verdadero de Dios con David. Entonces, que eso sí, que Dios les destruya los carros de guerra, los deje inofensivos, ¿verdad? Que no puedan que no puedan atacar. ¡Qué bueno! Que Dios, eso me gusta, lo voy a subrayar, lo voy a marcar en rojo, ¿verdad? En mi Biblia: destruirá los carros de guerra de Efraín. ¡Yes! Y luego sigo leyendo y ya como que no me gusta, ¿verdad? Porque dice: y aniquilará la caballería, ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Son que quedamos, Señor? ¿Cómo? Entonces, aniquilará la caballería nuestra, la mía, la de nosotros, la del reino bueno, la del reino de los buenos, ¿verdad? De los justos, de los de Jerusalén, de los que sí nos quedamos con David, de los propios, pues, de los fieles, de nosotros. Entonces, déjame, a lo mejor está mal el texto, lo voy a tallarme en los ojos, déjame ponerme bien los lentes. Dice así, sí, los de unos y los de otros, ¿verdad? Le rompen los caballos de guerra a unos
y aniquila la caballería de guerra también a los otros. Quebrará los arcos de guerra, dice, de unos y de otros. No, entonces ahí entra la mansedumbre, que es toda eliminación de violencia, de agresión, de destrucción, ¿verdad? No entra dentro de la estrategia. La agenda de Cristo es la paz y la estrategia es la mansedumbre. Para lograr la paz no se puede a golpes, no se puede a agresiones y no se puede respondiendo el mal con mal. No se puede con la sopa de chocolate dar otra sopa de chocolate, no se puede lograr nada, ¿verdad? Te voy a dar una sopa de tu propio chocolate, dice. No se puede, no se llega a nada. Pagar con la misma moneda simplemente garantiza que esa moneda de pago sigue siendo valiosa. Pero en cambio, recibir la moneda de la agresión y de la violencia y eliminarla, sacarla de la circulación y no volverla a utilizar para pagar al mal con el mal, entonces ese es signo de esperanza. O sea, la mansedumbre es el signo de esperanza. Si estamos poniendo nuestra fuerza al servicio de Cristo, Cristo no nos va a mandar a que usemos coletazos para destruir edificios y puentes como Godzilla. Si ponemos nuestra fuerza al servicio de Cristo, Cristo nos va a mandar a usar esa fuerza, poca o mucha, al servicio de la paz, al servicio de la esperanza, al servicio del amor, al servicio del gozo. Por eso pues, vamos a ver, este Mesías que nosotros celebramos, que ya se ha cumplido, que ha venido, vino al mundo en Navidad y que creció para ser esa ovejita que nació, creció para ser el Cordero Jesucristo, ¿verdad? El Mesías de Israel y del mundo entero. Anunciará la paz a las naciones. Podemos decir, anunciará la paz también a las familias. Anunciará la paz a los matrimonios. Anunciará la paz a las iglesias. Anunciará la paz a las casas, a las vidas de la gente, ¿verdad? Anunciará la paz. Y dominará de mar a mar, desde el río Éufrates y hasta los confines de la tierra. No hay nada que se pudiera esconder, pues, de este dominio, de este reino del Mesías. Y ahora decimos, viene la Navidad. Vamos a pensar cómo nuestra fuerza puede ser puesta al servicio de Cristo. Para que con nuestra fuerza, que no somos débiles, ¿no? Con nuestra fuerza, ¿verdad? Podamos construir, podamos edificar la vida, podamos sanar, podamos dar alegría, podamos dar vida, dar salud en la medida de lo que podamos, sirviendo a aquel que está sobre nosotros, que como un jinete a un caballo de carreras lo cabalga, ¿verdad? Pero lo domina. Bueno, nosotros también, obedeciendo al Señor, la orden de dale, corre, hay que obedecerla. La orden de para, detente, también hay que obedecerla. Hay que estar controlados por el Señor en su objetivo y en su agenda de anunciar la paz. Pero entonces la paz que implica no solamente que el otro abandone sus armas, sino también que yo, ¿verdad?, me destruya a mí, Señor, mis armas. Y así en vulnerabilidad encontrar la verdadera fortaleza, ¿verdad? Encontrar la fuerza que hay en la dependencia de Dios, no en mis propias fuerzas. Es un tema muy difícil, pero yo lo anuncié desde que comenzamos a hablar del amor. Dije, de esto hay que hablar poco. Son temas prohibidos, de los que hay que hablar poco. Y más, en lugar de hablar con el peligro de mordernos la lengua, hay que actuar, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que vivir, no tanto hablar de ellas. Y así hemos estado en ese dilema en todo el repaso del fruto del Espíritu, porque todos estos frutos que hemos mencionado son todos y cada uno otra versión de la palabra amor, ¿verdad? Es decir, mansedumbre,
es otra forma del amor, ¿verdad? Cada uno de los frutos del Espíritu son todos el mismo, porque eso en la Biblia dice el fruto del Espíritu, no los frutos. Y ese fruto es el amor, que tiene forma de fe, de gozo, de esperanza, de paciencia, de benignidad. Y ahora decimos, ese amor tiene forma de mansedumbre, que es el poder que tenemos, los recursos que tenemos, la inteligencia, la creatividad, la fuerza que tenemos al servicio de Cristo, al servicio de los propósitos de Cristo. Y si tenemos que el día de hoy desarmar una bomba que ya teníamos lista para aventársela a alguien, pues vamos a hacerlo. Si tenemos que guardar una espada, ¿verdad? Abandonar unas flechas y arcos y ya dejarlas, bueno, vamos a hacerlo. Si tenemos que entregarle al Señor nuestras pistolas, nuestros rifles, es decir, destrúyelas, Señor. Aniquila mi caballería de guerra, destruye mis caballos de guerra. Aquí están mis armas, las cosas que son muy filosas y muy potentes para destruir y que estoy listo para hacer daño al otro, te las entrego, Señor, y destrúyelas, ¿verdad? Ayúdame a ser más bien manso y humilde, dependiendo en ti y no solo dependiendo en mí. El cristianismo en la historia ha escuchado esto, pero como que le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro, ¿verdad? Y muchos cristianos todavía guardamos las armas y estamos listos para agredir y jugar un juego de la guerra, ¿verdad? Y yo no quisiera que habláramos nada más de las naciones, pero hablamos nosotros, de nosotros mismos, de nuestras relaciones familiares, de cómo vivimos en paz o en guerra. No hay esperanza si no es con el carácter manso y humilde de Cristo en nosotros. Ahora el Señor nos invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Cristo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a aprender de Cristo. Voy a decirle al Señor: enséñame a ser manso y humilde. No es débil, es poner mi fuerza